Ya, creo que. Grabación iniciada. Adelante, René. Bueno, hoy continuamos con nuestro Listo. quinto conversatorio analítico del grupo Política y Gerencia. Y siguiendo pues el patrón y la misión con la cual nos hemos planteado desde el principio, la de compartir conocimientos y analizar situaciones vinculantes O sea, ellos me ven. a nuestro país, Bienvenida, Zunilde a Venezuela. Núñez. Ay, hola, mi amigo. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Qué tal? Bien, vamos a apagar los micrófonos. Ajá. Y entonces, hoy pues hemos querido compartir el tema de las perspectivas políticas y económicas Venezuela 2024. Y para ello hemos invitado a un gran amigo. Lo conocemos desde que estudiábamos en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Ya él estaba graduado, economista de la Universidad Central de Venezuela. Es técnico también en estadística. Ha hecho cursos de especialización en planificación y política económica en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES. Trabajó en el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. También lo hizo en la Corporación Venezolana de Guayana, en Caracas, en la Gerencia de Planificación e Investigación. Estuvo también en el Banco Mercantil de Caracas, adscrito pues a la Gerencia de Asesoría Económica de la Presidencia. Es un articulista de investigación económica en los últimos años muy reconocido. Hace poco, hace 2 o 3 meses, fue reconocido un artículo que escribió y definió como la pobreza, desigualdad y movilidad social en Venezuela. Obtuvo el tercer lugar en ese concurso de artículos de economía 2023, otorgado por el Club de Finanzas de la Universidad Central de Venezuela en el mes de octubre. Actualmente está escribiendo un libro, está ya casi por terminar, y va a hablar de la generación perdida de Venezuela. Es decir, que Carlos Ochoa, un economista, vive la macroeconomía, y por eso que hoy nos honra al grupo de política y gerencia tenerlos junto con nosotros hoy compartiendo su conocimiento para ver qué nos espera a Venezuela en el 2024. Adelante, Carlos. Gracias, René. Hay una, Julián, está todavía una lámina allí que dice reunión se está grabando, que me impide verla. Ya, ok. Buenas noches, amigos, conocidos y todas las personas que, aunque no conozcan, que estén allí, se lo agradezco mucho para hablarles un poco sobre la perspectiva política y económica de Venezuela. Yo le voy a dar un enfoque diferente a lo que se ha hecho hasta ahora tradicional, pues dar la cifra de cómo va a ser el comportamiento el próximo año y el venidero, porque para mí trabajé en el sector público, trabajé en el INE, trabajé en la Corporación Venezolana de Guayana y después trabajé en el Banco Mercantil. Conozco el sector público y el sector privado. Y para hablar de la perspectiva, es necesario colocar en el contexto
nacional e internacional, pero no lo voy a hacer en el contexto internacional, porque sería muy largo, porque es lo que acostumbro yo a hacer en los artículos, siempre lo coloco en contexto para que pueda tener relevancia realmente, porque Venezuela no es una isla, ¿no? Entonces hay factores que están alrededor, que es importante evaluarlo, porque hay que verlo también en términos relativos, o sea, con relación a otros países. Pero en esta oportunidad voy a concentrarme solamente en Venezuela. Le decía de lo importante de haber trabajado en el sector público y en el privado, porque esa lámina yo le coloqué un nombre, no tuve tiempo para pasarle a Julián el nombre a cada lámina que realmente indican. Mientras la persona lee la lámina, yo le hablo de otros aspectos que tienen que ver con esa lámina. Esta lámina yo la denominé la brújula de navegación y la deriva. Es una metáfora que se aplica muy bien al caso de Venezuela. La brújula de navegación y la deriva. ¿Por qué? Recuerdo que llegando al Banco Mercantil me pidieron que hiciera un informe en el sector privado a finales de año, llegando yo 6 meses, y me pidieron un informe que se iba a presentar justamente el presidente, se le iba a presentar al presidente del banco y a otros empresarios, porque tenían la necesidad de ver que nosotros como unidad de investigación querían saber cómo veíamos el panorama siguiente. Y para eso era fundamental, que en esa época era muy normal, disponer de dos herramientas fundamentales, que era la memoria, el mensaje de fin de año del Banco Central y el presupuesto del país. El presupuesto es más que un registro de los ingresos y los gastos. En el presupuesto, que ya para este mes deberían estarse discutiendo, aunque ya lo aprobarían, pero allí están definidas justamente, implícitamente y explícitamente la orientación económica, las políticas que están allí, qué se va a hacer en el tema cambiario, qué se va a hacer en el tema monetario, en el tema fiscal y, por supuesto, y con el Banco Central, la perspectiva, el diagnóstico y las perspectivas que tenía. Entonces, son dos herramientas que eso siguió funcionando hasta que fue desapareciendo, como el resto de las instituciones. Y ya hoy, ya hoy lo que se puede hablar es de una brújula. Tenemos una brújula de la navegación que está ausente. Y al estar ausente, estamos a la deriva. El país está, señores, a la deriva. Y esa deriva se complica en un año, en el 2024, que es un año muy característico, muy especial, porque allí entonces hay muchos eventos, están las elecciones presidenciales, están la disputa con el Esequibo, están las sanciones al sector petrolero. Entonces, todos esos factores nublan definitivamente el panorama. Y allí entran en juego dos políticas, que es la política del poder y la política económica. En la siguiente lámina, en la segunda lámina tenemos los conceptos. Aún no ha pasado todavía
ahí está. Ahí están el concepto de lo que es la política del poder y la política económica. Me van a disculpar porque incorporo eso, porque eso corresponde más a la sociología, que esa es la sociología, eso es otra forma de ver el problema. Y la sociología política trata sobre el poder. Y aquí hay que hacerlo porque hay una dinámica que enfrenta la política del poder con la política. Hay problemas. Hay problemas de recepción del sonido. ¿No se escucha bien? No. Vamos Entonces, vamos a apagar las cámaras nosotros para que tenga más cobertura de banda. A ver si mejora. Pero Carlos queda con su cámara prendida y apaguemos las cámaras. Okay. A ver si eso mejora. Le decía que la presencia en la de la económica y la política del poder es normal en eso. El año próximo se dan esas dos políticas porque hay una política que es en el caso del gobierno, que su política es para preservar el poder. Y otro grupo es la oposición que va a acceder al poder. Entonces allí esa dinámica se va a dar en el 2024. La diferencia es que en esa dinámica el gobierno, su dinámica de poder es el poder en la concepción del poder per se, por siempre. Y eso, por supuesto, le da una dinámica diferente, donde hay una ausencia total de la política económica. Ay, está hablando el Ochoa. Ajá. Carlos Ochoa. Por tal motivo, prevalece la política del poder sobre la política económica. Y el motivo de ello es que el gobierno tiene un alto costo político su salida, es muy costosa su salida, y por eso es que va a utilizar todos los recursos humanos y financieros para preservar el poder. En el interín, la política económica sigue ausente, pero no es nada nuevo. Siempre ha sido así. Y lo vamos a ver en la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver creo que te fuiste a la lámina 3, ¿no? Te estás adelantando te estás adelantando. Allí. Allí, déjala anterior, porque uno de los rasgos de la economía de que empezó el gobierno tiene que ver con las sanciones. Las sanciones, ahí está, el primer caso para responder. La sanción aparece como un caso inédito
en los países. Venezuela en América Latina es uno de los países que tiene sanciones donde la población ha vivido bajo sanciones, que es la lámina siguiente. La lámina anterior. Correcto, está bien así. Esa lámina es importante porque una de las características de la economía es que Venezuela es un país que su población ha vivido sancionada durante 23 años. 23 años de sanciones. Que de acuerdo a ahí está lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre las sanciones. Se adelantó de nuevo las sanciones, entonces. Déjala allí. Esa es una de las características. Y las sanciones empiezan justamente con el gobierno de Hugo Chávez, cuando las primeras sanciones son contra el sector privado. Las expropiaciones, de acuerdo al concepto que vimos anteriormente, la expropiación es la primera manifestación de las sanciones al sector privado, pero que son extensivas a la población en general. Por supuesto, de plano se expropiaron 1.200 empresas. La primera sanción, que eso fue entre el 2002 y el 2012. 1.200 empresas expropiadas, que si tú lo ajustas por un factor de 3, porque son empresas que están encadenadas en términos de su producto con otras empresas de insumos, si con un factor de 3 te daría 4.000, 5.000 empresas que entre expropiadas, que cerraron, que tuvieron que salir. Agroisleña, por ejemplo, una empresa que se encargaba de suministrar semillas e insumos al sector agrícola, fue expropiada y le pusieron Agropatria. Pero eso no sirvió, no funcionó. Y ahí empieza justamente con esas sanciones, que son las expropiaciones, empiezan a afectar la economía en su oferta de productos, en el PIB, que es la siguiente lámina, que es la lámina 3. Allí, ese cuadro, ese gráfico, ya nos dice que antes de llegar a las siguientes sanciones, que fue la que aplicó el gobierno de los Estados Unidos en el 2019, hasta el 2018 estuvieron operando las sanciones del gobierno de Chávez y de Maduro. Esas sanciones tuvo su consecuencia de inmediato en la caída del producto, en la pobreza y en la emigración. Ya cuando en el 2018, antes de las sanciones de Estados Unidos, ya habían salido del país casi 1 millón de personas. La pobreza había llegado al 90%. La economía había caído en 49,3%. La economía medida en términos de PIB. El PIB tiene una particularidad como indicador macroeconómico, porque tiene tres, son indicador que va a 3 dimensiones. El PIB, cuando yo digo que entre
el 2013, que fue la última vez que creció la economía, hasta el 2018, antes de las sanciones, ya la economía había caído en 49,3%. O sea, la producción de bienes y servicios había caído en ese porcentaje. Pero también el PIB sirve para medir la dimensión de la economía. Significa que la economía se redujo su tamaño, que es otra forma de ver el PIB. Bueno, el PIB es el Producto Interno Bruto. Productos que son los bienes y servicios. Interno significa porque están en el país. Y el bruto se refiere a que está cargado de impuestos y esos impuestos entran dentro de la contabilidad nacional, que esa contabilidad la lleva el Banco Central, esas son las cuentas nacionales. Así como el sector privado lleva sus cuentas, el sector público lleva sus cuentas, lleva el Banco Central y se llama contabilidad social, no es contabilidad empresarial en este caso. Allí entonces se reduce los bienes y servicios, se reduce el tamaño, se reduce el tamaño y otra forma de ver el PIB es como ingreso, en tanto y cuanto el PIB refleja también la remuneración de los factores que intervienen en ese producto. Por eso se utiliza el PIB como indicador de ingreso a nivel macro. Los economistas lo llamamos PIB per cápita. PIB per cápita. Per cápita es una palabra latina que significa por cada cabeza, del latín a cada cabeza, se adapta del latín allá al español y entonces significa ingreso por habitante, que es la forma. Pero eso se le sigue llamando PIB per cápita, pero ya saben que es por habitante, ¿no? Que es simplemente el cociente entre el valor de la cantidad y la población. Okay. Allí tenemos entonces un punto que hay que demarcarlo, que es hasta el 18, porque allí es donde se produce en esos 5 años, del 14 al 18, bueno, contando el 14, allí se produce toda esa debacle de la economía, antes de la sanción. Esto es importante porque la narrativa del gobierno le da a la narrativa un carácter retroactivo, es decir, nunca ve lo que pasó entre el 2014 y el 2018. La narrativa la pone después del 19. La segunda lámina, por favor. En esa lámina estamos viendo la causa fundamental de esa debacle que se produjo antes del 2019. Insisto, antes de las sanciones. Y eso fue producto de la gerencia, de la mala gerencia, de la incompetencia en el manejo de la industria petrolera. Un manejo que llevó a la producción de 3 millones, de 3.100.000 de producción, la llevó a 1.500.000 en el 2018. La producción cayó en esa dimensión, en esa magnitud, de 3 millones en el 2000 a 1.500.000 en el 2018. Por supuesto, esa caída del sector petrolero, de la industria petrolera, por la incompetencia, falta de inversión
y otras cosas más, corrupción y lo demás, llevó a esa situación. Y eso tiene su efecto cascada, evidentemente, porque para Venezuela es el motor de la economía. A la ir apagando el motor, como yo lo llamo, se apaga el motor de la economía, por supuesto la economía va cayendo y se profundiza más después del 2019. Pero recuerden que ya de la reducción que se produjo desde el 2014 hasta el 2021, se reduce el PIB en 75%. 75%, pero esa reducción del 75%, casi 50% corresponde a lo que se produjo antes de las sanciones y un 20% con las sanciones. Pues. Y esa es la narrativa donde se hace abstracción de lo que sucedió. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sobre esa narrativa se hace el diagnóstico y se hace lo que yo en el artículo que yo escribí, diagnóstico y la realidad suspendida. La realidad suspendida justamente es eso, ¿no? Ese artificio que hace de transformar, de olvidarse de pasar de la realidad fáctica, a la realidad suspendida. Esa es la estrategia justamente de los gobiernos autoritarios, donde con su narrativa, a través de otros instrumentos que define la sociología política del poder, que es la identidad y la normalización, que le voy a explicar en estos momentos. Pero ese gráfico de los indicadores económicos, donde tiene la deuda, tiene la reserva, tiene la exportación, el producto, hay una, en el caso de la deuda, hay una simbología muy buena allí, que es que la deuda externa está graficada como barras, pero esas barras significan justamente la valla de contención para cualquier posibilidad de crecimiento futuro. Esa barra azul, si no se desmonta esa barra, no es posible que las curvas que aparecen allí del Producto Interno, exportación y la producción puedan subir esa cuesta y mirar por encima de la valla. La única forma de reducir esa valla es a través de un proceso de negociación para poder efectivamente entonces esa valla pueda ir reduciendo progresivamente. Pero así como está, es el símbolo que impide que todas las demás variables puedan avanzar en el tiempo. Si no se negocia la deuda, esa valla seguirá allí como el símbolo justamente de que el país no podrá avanzar si no se negocia la deuda externa. Es un obstáculo estructural. Dado ese es el gráfico, esa lámina. Con esa lámina yo quería, podemos pasar después un poco más rápido, pero allí es donde quería detenerme, porque de allí surge la narrativa, surge lo que yo he denominado la realidad paralela, la realidad suspendida, porque el gobierno hace su diagnóstico en función de eso,
en función de las sanciones. En función de las sanciones y hace abstracción de la otra realidad fáctica que produjo y de la realidad fáctica que sufre la población día a día. El hambre, desnutrición y la emigración, que eso va a ser un obstáculo, por supuesto, para el largo plazo, que es donde yo estoy escribiendo mi libro sobre la generación perdida, bueno, que será otro tema para una exposición futura. Podemos pasar a la otra. En esta lámina estamos viendo, ya pueden entender cómo cae allí el PIB per cápita. Ya lo definimos que ese es el ingreso macro. Eso es lo que en teoría le corresponde a cada uno de los habitantes, ¿no? Al dividido entre la población. Y allí tenemos la cobertura educativa. Entra allí porque esa línea, la cobertura de la educación, tiene que ver con la pobreza. No se puede eliminar la pobreza o reducir la pobreza no solamente mejorando el ingreso, sino también que la cobertura educativa permite permite la inclusión laboral. Asistí hace poco a un foro también virtual que hizo la CEPAL. Asistí a 2 foros recientes. Uno, inclusión laboral. Se habló de pobreza, de cobertura educativa, del PIB, y se habló también de la inversión extranjera, que en el gráfico anterior no se lo comenté, pero el único país que ya no tiene registro de inversión extranjera es Venezuela. De todo, en el informe de CEPAL aparece todos los países, hasta los del Caribe, aparece que tienen inversión extranjera, por supuesto, hasta el año 2002 y los programas para la inversión del 2003 que ya están en ejecución y los 2004. La última cifra de Venezuela corresponde a 2018. Después de 2018 no hay inversión extranjera. Y por supuesto tampoco nacional, porque el petróleo tampoco da para eso. Entonces, ¿qué sucede? De que el país no hay programas de inversión, no se invierte y sin inversión no hay crecimiento económico. La función es el crecimiento depende de la inversión. Si no se hace inversión, no hay crecimiento. Puede haber un crecimiento como probablemente lo haya el año próximo, el 2024, porque la flexibilización de las sanciones va a permitir la operación, va a permitir que se produzca un poco más de petróleo, se exporte petróleo y el gobierno va a tener ingresos. Pero esos ingresos es demanda. Y la ecuación de la economía es oferta igual a demanda. Si aumenta la demanda, como va a aumentar el año que viene vía los ingresos, van a los sueldos, los bonos y especialmente el año próximo, que van a haber bonos con todas las alegorías posibles, bono de guerra, bono de carnaval, bono de Semana Santa. Ellos les ponen un nombre a cada bono y el año que viene cada bono va a ser mayor que el otro, pero eso es demanda. La demanda sin una oferta, si no tiene una correspondencia en su oferta, la única forma de hacer el equilibrio es a través del precio. Se equilibra la ecuación macroeconómica por la vía de los precios. ¿Por qué? Porque oferta es precio por cantidad
y como no puedes aumentar la cantidad, aumenta el precio y por esa vía se logra el equilibrio y se regresa a la inflación de nuevo. La hiperinflación fue hasta el 2000, hasta el 2021 fue la hiperinflación. Después bajó a 600, después a 300, pero ya las empresas consultoras nacionales estiman que para el año próximo, este año va a cerrar la inflación, y después lo vamos a ver en la lámina, va a cerrar en 200, pero las previsiones es que el año próximo va a ser en la inflación de 300%. ¿Por qué? Porque el gasto público se va a desbordar, van a estar los regalos y no va a haber oferta porque la producción está caída, colapsó, pues el aparato productivo colapsó. Recuerda que ya de 12.000 empresas que había en el año 2000, ahorita deben existir como 3.000. El último informe con industria daba más o menos esa cifra. Por supuesto, entonces ese es el escenario. Podemos pasar a la otra lámina entonces, amigo Julián. Allí, esa lámina complementa la anterior porque ahí tenemos la pobreza y tenemos el índice de Gini. El índice de Gini indica la desigualdad. Es un indicador de la desigualdad o de la concentración del ingreso. Su valor está entre 0 y 1. En la medida en que tienda a 1, que se acerque a 1, es porque ese país ha aumentado su desigualdad. Es decir, que ahí se recibe dentro de los estratos, esos son los que menos reciben. Hay una desigualdad total y si esa curva fuera más abajo, se diría que los más ricos concentran toda la riqueza. En el año 2014, CEPAL hizo un informe, una investigación que se llama elasticidad, pobreza extrema del ingreso en el 2014. En el 2014, como se ve en la gráfica, Venezuela era el país menos desigual. Su índice de Gini o su índice de desigualdad estaba cerca allí de un poquito por debajo de 0,40. Habían solo 3 países que tenían ese índice que representaba una virtud en ese momento, que era Venezuela, Uruguay y Chile. Esos eran los países que tenían los mejores índices de desigualdad. Había por supuesto, una buena redistribución del ingreso todavía, pues allí. Hoy en día, todos esos países, no solamente Uruguay y Chile, ellos por supuesto han mejorado y esa curva ha ido descendiendo poco a poco. Igualmente la barra de la pobreza también se ha reducido. Yo tengo los gráficos en mi trabajo del libro de la generación perdida, tengo todos esos gráficos. Este es uno de esos los tantos. En el gráfico están varios países y el único que sobresale con esa curva así es Venezuela. Es el único. Todos los demás han podido reducir su tendencia ha bajado. Esa gráfica es muy importante porque en perspectiva, eso tiene una connotación muy importante. Cuando hicieron ese cálculo, que Venezuela estaba dentro de los países que tenían
esa menos desigual, la preocupación de CEPAL era que esa curva no aumentara, porque una de las conclusiones de ese artículo, un artículo largo, muy técnico, matemática, estadística, pero la conclusión fue esta. En la medida en que esas curvas permanezcan así mucho tiempo, un tiempo prolongado, como el caso de Venezuela, esa elasticidad, pobreza, extrema, ingresos, se vuelve de elástica, se vuelve inelástica. ¿Qué significa ese término? Elasticidad significa que es una relación entre el valor de la pobreza y el valor del ingreso. Significa que en la medida que aumenta el ingreso, baja la pobreza. Eso es lo que da ese indicador. En ese momento, en el caso de Venezuela, había esa tendencia, efectivamente. Ese índice es muy sensible al aumento del ingreso en su efecto en la pobreza, porque la baja. Pero en la medida en que aumenta, se mantiene mucho tiempo esa desigualdad, se pasa de elasticidad a inelasticidad. ¿Qué significa? Que ante aumento del ingreso, que es por definición, ya lo vimos, el PIB, en la medida en que el PIB puede aumentar, pero ya el índice ya indica que es inelástico, la pobreza se resiste a bajar, lo que significa que tiene que el país crecer a tasas muy altas por un tiempo prolongado para ver esa pobreza reducirse. Puede pasar a la otra lámina. El reto entonces es el reto fundamental, porque además de la desigualdad, esa desigualdad se refleja en esta lámina que yo preparé, que combiné información de data análisis con ENCODI. Grafiqué en dos ejes esas dos información. La de data análisis que vienen en cinco estratos, y el ingreso promedio que da data análisis, que viene en deciles. Deciles son, un concepto que son grupos de 10 que reflejan. Yo lo llevé a quintiles, grupo de 5, para reflejar lo que está allí. ¿Qué dice la gráfica? Que la mayor población está justamente donde están los más pobres, porque la lámina esta que hizo data análisis es una lámina que se ajusta a los nuevos tiempos de empobrecimiento de la población. Ese gráfico indica qué ha pasado con la movilidad de la población. Hay un concepto que yo apliqué allí, que no aparece en la lámina. Yo lo denominé en mi artículo de pobreza, el que obtuvo el reconocimiento, una palabra que no se conoce, no se utiliza, que se llama regresión en la movilidad social. Venezuela está experimentando, porque todavía está experimentando, una regresión en la movilidad social. ¿Qué significa? Que hay un retroceso. La clase media baja pasó de repente a ser pobre, y por eso es que ahora Data Análisis
colocó allí bajo excluido y bajo con oportunidad, donde allí está el casi el 60% de la población. Y ese 60% de la población tiene esos ingresos promedios que están allí. Los ingresos promedios más bajos están allí. Y los ingresos más altos están en lo que se denomina la población, digamos, alto, donde está la población alta, que apenas tiene un 5%. Ahí está el 5% recibe $361 contra 14. Claro, eso es en promedio. Pues tú sabes que el promedio no te corrige las desigualdades en el ingreso. Ahí un poquito más arriba y un poco más abajo, pero es un promedio. Habría que incluir allí lo que se llama la desviación típica, que te mide la dispersión con respecto a la media. Bueno, ese no es el caso aquí, pero lo importante es que allí el concepto de regresión de la movilidad social, que regresión significa en este caso retroceso. Regresión tiene otro concepto que en estadística, que no es el caso, que análisis de regresión, que lo utilizan en los mercados bursátiles para ver las expectativas de las acciones. Es otra cosa para correlacionar las acciones. Pero aquí también sirve para mostrar el retroceso que se ha producido, el empobrecimiento generalizado está allí. Podemos entonces, allí están las previsiones de crecimiento para lo que queda para este año. Parece que el Observatorio Nacional de Finanzas lo está colocando en negativo. El más optimista es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ellos tienen su método y CEPAL, que lo corrigió, porque CEPAL tenía 5, lo pasó a 3 y ya no puede corregir más porque ya su próximo informe va a ser el año que viene, y cuando hagan el informe obviamente van a poner un 1%, igual que, porque esa es la tendencia, pues, sea una contracción de 3 trimestres consecutivos, que crezca ahora en el último trimestre porque por el comercio, que eso no da valor agregado, pero eso le da, según el observatorio, le puede dar un poco más y te llevaría a un 1%. Eso es estancamiento. 2% ya es estancamiento por las características de la economía, que no puede. Si yo grafico acá el tamaño de la economía y le pones un crecimiento de 2%, eso no significa nada en términos absolutos, nada. Yo iba a colocar una gráfica allí que se llama la ilusión de la tasa de crecimiento, porque tú colocas 5%, pero en términos absolutos es nada. ¿Por qué? Porque vienes de una economía enana, muy pequeña, y para crecer tienes que crecer mínimo en 5% para que se vea en un término de 10 años consecutivos. Pero ¿qué pasa con la economía? Que el año que viene, en el 2004, ahora va a depender, puede pasar la otra lámina. ¿Qué pasa aquí caemos en la parte de la inflación? Bueno, ahí se ve la inflación de este año, pero creo que hay una lámina previa que están las premisas. Exactamente. Bueno, aquí está, no se lo había leído. Las perspectivas de 2024 están en función del sector petrolero, es decir, de la flexibilización. El observatorio pone 3 escenarios. Se mantienen las sanciones, se quitan o se flexibilizan. Entonces, un país, su crecimiento está en función de las medidas que tome los Estados Unidos con respecto al sector. Es un caso inédito
porque los demás países ya tienen una estimación. Yo reviso el Banco de Colombia, la gente, los informes de Perú, todos esos países ya tienen ya sus estimaciones. Y de ahí es donde toma CEPAL y toma el fondo, porque CEPAL se nutre de la información oficial que producen los países, menos de Venezuela. Ahí tienen que hacer maromas, tienen que hacer estimaciones en función de lo que primero tengan a la mano, porque el Banco Central no da información y INE tampoco sobre específicamente de eso. INE ha mejorado un poco, pero todavía no ha llegado a esos estándares. Depende, ahí tienen la tendencia. Y ya en el 2000, para el 2023, ya va a 182 y va a 200. Entonces, ahí tenemos el drama, que significa que ya tiene 7 millones, un poquito más de 7 millones de venezolanos en el exterior, regado en todos los países. En todos los países del mundo están los migrantes venezolanos. Más presencia, es conocida más Venezuela por sus inmigrantes venezolanos que por el petróleo. Venezuela fue conocida hasta los principios de por ahí todavía, 1980, por ahí, un poquito menos. Era conocida por el petróleo en el mundo. Hoy en día es conocida por sus recursos humanos. Un recurso humano que es renovable. Y salió Venezuela a exportar un recurso no renovable como el petróleo a un recurso renovable con doble generación. Se puede renovar más allá de la presencia que tienen los venezolanos, porque la mujer, allí va la mujer donde ella tiene la capacidad justamente de reproducir esa generación. Entonces, hay una generación perdida, pero hay que multiplicarla por ese factor. Ahí yo incluyo, por supuesto, ese factor, la mujer y las estimaciones que hay sobre eso. Es un recurso que se está utilizando ya estos países que reciben, estos países de destino. Ya hay estimaciones sobre cuánto, ya el Fondo Monetario Internacional ha hecho estimaciones, cuánto va a ser el aporte de los venezolanos en esos países. En Colombia ni se diga, que tienen más de casi 3 millones de venezolanos, Perú 2 millones. Y allí esa gente está fascinada porque es un recurso humano preparado la mayoría. Un recurso humano donde no tienen que gastar nada, ya todo lo gastó Venezuela en preparar a esos profesionales que van a ser utilizados, lo están utilizando en otros países, y buena parte de ese recurso humano literalmente se pierde, porque esos chamos que se van, esos no van a regresar, y los mayores, bueno, tampoco. Que el país cuando se arregle, bueno, ahí en ese arreglo puede pasar a otra generación, pues no es que sea pesimista, supongamos que sea menos, pero ¿cuánto menos? 5, 10 años, bueno, eso lo podemos ver ahora. Pero en cualquier caso, el grueso de esa población, de esa generación, el grueso está perdida en cuanto a tanto recurso humano fundamental para Venezuela. Hay un concepto que se llama el bono demográfico, que el bono demográfico que ya Venezuela lo perdió. ¿Por qué? Porque eso rapidito se lo digo, es un beneficio que tienen los países cuando la fuerza de trabajo, la población activa crece más que la dependencia, o sea, los viejos y los niños. Entonces, esa relación, cuando es mayor, hay un beneficio porque
porque pueden cubrir los gastos de los ancianos y los niños, pero cuando la relación se invierte, que ya supera la población mayor y los niños supera a la población activa, entonces la carga pasa al Estado. Ya la carga ya no pasa sobre, porque ya se fueron. Esa población activa se fue y le deja entonces esa carga al Estado. Significa que la jubilación tienen que subirla de 65 tienen a 70 y las mujeres a 65, porque ya no se puede pagar. No se puede pagar pensiones, porque para pagar pensiones hay que producirlas. Y eso, y eso además, eso colapsó hace tiempo. Bueno, esa es la situación dramática. Vamos a verla en la segunda lámina. Llegamos, fíjate, tan rápido, caramba, pensé que me iba a tardar más, ya llegamos a las conclusiones. Bueno, allí está. Básicamente, allí va a depender del diagnóstico, del diagnóstico de entre la realidad fáctica y esa realidad eh, paralela. ¿Qué sucede? De que va a seguir haciéndose el año que viene, el año próximo, sobre la realidad suspendida, paralela, porque ahí colocas tú la prioridad es la preservación del poder. Ahí no hay política económica. Allí el diagnóstico es para ellos el diagnóstico es fácil, para el gobierno es muy fácil. El año que viene tenemos que seguir en el poder. Ese es el diagnóstico y ahí se vende las sanciones, se venden las traiciones que hay, los presos, 300 presos políticos, hay que poner presos más porque están atentando contra la gente. El referéndum, el exequivo, hay que defender el exequivo. Todo eso forma parte de ese diagnóstico, de esa realidad, donde la realidad fáctica, los hechos, pasa a un segundo plano. Por supuesto, hay que trabajar sobre eso, sobre todo la oposición, porque al finales de diciembre son las elecciones y ya, por supuesto, tenemos una opción que es la de María Corina Machado. Ella tiene un equipo que ha presentado un programa económico con políticas a implementar que permitirían, pero mejor dicho, permitirán iniciar los cambios fundamentales en el país. Porque este es un país que, como yo le comentaba ayer a Julián, no es solamente que se derrumbe el edificio, que tumbe el edificio, sino que empieces a horadar en las bases. Entonces, Venezuela es un país que como quedó horadado en las bases, tú tienes que construir las columnas. Las instituciones son las columnas. Le sumas ahí los valores, pero esas son las columnas, las instituciones. Y eso también lleva tiempo. Entonces, hay que hacerlo, pues. Hay que empezar por allí. Es una tarea titánica que solamente puede emprenderla un grupo que esté consciente de eso, como es el equipo opositor, representado en este caso en María Corina Machado. Así que estoy abierto ahora a las preguntas y gracias por su atención y espero que se hayan escuchado y hayan visto la gráfica bien. Estuve un poco apurado porque quería que vieran las láminas, pero podemos ver algunos detalles. Con sus preguntas podemos avanzar. Edgar, ¿tiene alguna pregunta, Edgar? Carlos. Yo no escucho nada ahora.
No escucho nada. Yo no sé si me escuchan a mí. Y no sé si René se escucha. Sí, ahora sí estamos oyendo completo. Mira, René, se escuchó completa la presentación. ¿Se Sí, sí, escuchó? Sí, muy bien todo. se oyó Me bien. disculpan que me disculpan la voz, lo que pasa es que hice mucha fuerza y bueno, el No, está frío bien. acá, pero abierto a la pregunta ahora, pues. Carlos, me gustaría hacerte esta reflexión, ¿no? Sin duda que, y estamos claros de que la economía está afectada por las variables y factores políticos en una sociedad que va a incidir su comportamiento como lo acepten o como por convicción lo tengan quienes gobiernan, ¿no? Quiero oír tu opinión, porque sigue siendo para mí una autocrítica mm, que está latente y que ahora en los últimos 24 años se degeneró completamente, porque si bien es cierto, antes de estos últimos 24 años, la economía venezolana venía funcionando, no dimos el paso gigante que debimos habernos aprovechado para evitar estos 24 años que sucedieron después, con consentimiento y aprobación del pueblo y los distintos factores de poder que incidieron en que la opción que después vino se impusiera. Y hay un tema allí que tiene que ver con el enfoque del Estado, la intervención de la economía. Hemos tenido un Estado estatista, valga la redundancia, un Estado controlador, hacedor de todo, interventor, el que determina precio, el que determina salario, y eso venía funcionando en el pasado, solo que las cosas eran mejor que las actuales. ¿Cuál es tu opinión con relación a un cambio que esperamos llegue pronto, más pronto de lo que pensábamos? Una economía que sea liberal totalmente, donde sea el sector privado el que asuma su rol protagónico de todo lo que tiene que ver con la economía. La economía venezolana, al igual que el resto de América Latina, se caracteriza porque tienen el Estado en general es interventor. ¿Por qué? Porque en la medida que el Estado tenga medios de producción, de hecho, la planificación tiene sentido porque el Estado es el que tiene los recursos. Y así pasa en general. Como el Estado tiene los recursos, es dueño de esos recursos, él planifica para hacer la redistribución del ingreso. En Estados Unidos, el gobierno no es dueño de nada. Entonces tiene que recoger, su función es recoger impuestos para hacer una redistribución en términos de servicio, pero no hay una planificación. La planificación la hace la empresa cada uno en función del mercado, porque saben que una vez que, de acuerdo al mercado, ellos pueden, y además de la productividad, pueden entonces obtener las ganancias, y allí es donde el gobierno, a través de los impuestos, tiene los recursos para emprender grandes obras
básicamente lo único, bueno, la parte de infraestructura, hay un proyecto multimillonario que aprobaron hace 3 años que está en marcha porque es la parte ferroviaria donde llegan, que tiene que poner la comunicación en todo, montar, renovar la red ferroviaria de Estados Unidos. Es un proyecto, eso tiene que asumirlo el Estado, es lo único que están haciendo. El resto son las empresas. Entonces, en América Latina, los gobiernos tienen parte, dueño de algo de minería, de petróleo, bueno, en el caso de Brasil, Venezuela, Ecuador. Entonces, allí la presencia del Estado es fundamental, pues. Ahora, hay países que sí le dan una participación al sector privado porque creen efectivamente que el mercado ayuda y que las medidas estatistas lo que hacen es obstruir, pues. Pero recuerda, René, que el sentido populista de los gobiernos latinoamericanos, ese sentido populista de que cada necesidad hay que poner por una necesidad, hay que poner una ley, un derecho. Entonces, no es igual que en el mercado, pues. Entonces, te llenas de leyes. Venezuela te llena de leyes. Por cierto, una de las cosas que hay que hacer es desmontar la maraña de leyes que tiene. Por ejemplo, la ley laboral, por lo menos de Venezuela, esa impide avanzar con rapidez con un gobierno diferente tiene que cambiar esa ley de inmediato, porque así no funciona. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo creo que allí, y Cepal en su informe lo menciona como una preocupación, pues evidentemente, donde tiene que desarrollar el sector privado, hay que dar espacio al sector privado. Gracias, Carlos, por tu excelente presentación. Y en verdad que mencionaste unos puntos muy interesantes. Vi también una de mis preocupaciones que era que sí la respondiste ya, que era cómo ves el 2025. Veo que sí lo ves positivo porque como dice una de tus conclusiones, la opción de la oposición representada por María Corina Machado, su equipo presentó su programa que permitirá iniciar los cambios fundamentales. Sí veo que ya esto está respondido. Ahora bien, hay otro puntito que yo lo he mencionado en muchas conferencias que he dado y donde he participado y en algunos artículos, que es que tú mencionas que el fracaso principal ha sido por la incompetencia. Y muchos consideran que sí, es por la incompetencia y uno lo puede ver en el manejo. Pero yo creo que una de las grandes causas del deterioro de la economía y de la calidad de vida de la gente en todos los sentidos es porque eso representa un plan del Estado. Es algo planificado. La destrucción de la misma empresa petrolera fue algo planificado y el dictador lo dijo en una de las intervenciones en el Congreso, que dijo que esa colina, él tenía que tomar esa colina y la tomó. Y era con el fin de tener los ingresos para repartir los ingresos, creyendo que era una cuestión infinita que se iba a tener para repartir en todos sus allegados y todos los países que le prestaran apoyo. Pero el plan del Estado como tal era destruir la economía, destruir el aparato productivo, las empresas, a través tanto la parte petrolera como la parte del tejido industrial del país. ¿Con qué fin?
algunos se preguntarán, pero ¿con qué fin? ¿Qué gobierno va a hacer eso? Porque lo que se va es a destruir el país. Y yo considero, y muchos autores también, es que el plan era destruir la economía. ¿Para qué? Para crear pobreza. Y lo han logrado. Ahí están los indicadores que pasan de 90% del porcentaje de pobreza total. Entonces, fue un plan de Estado muy bien llevado y lo han hecho hasta ahora bien hecho. Es decir, que ahí no hay incompetencia, más bien son muy competentes porque han logrado cumplir con su objetivo, que era destruir el país. Y una vez se lo dijo el ministro de Economía al entonces presidente de PDVSA, llamado Huaycaipuro Lameda, cuando el ministro de Economía le dice que lo que hay es que generar pobreza porque esa es la gente que va a apoyar la revolución. Es de ahí de donde va a salir el nuevo hombre. Pero entonces el general Alameda le dijo, no, eso no puede ser, yo voy a hablar con Chávez. Chávez no lo recibió y lo que hizo fue que lo destituyó porque no estaba de acuerdo a los lineamientos del plan del Estado de destruir la economía y de generar pobreza. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ya, sin duda, Julián, que hay algo de eso, evidentemente, porque allí, cuando el gobierno, los gobiernos autoritarios tienen esa particularidad de que cuando llegan es para quedarse en el poder. Y la única forma de quedarse en el poder es crear dependencia. Independencia, tal como tú lo señalas, en la medida en que haya más pobres, la dependencia aumenta y efectivamente el trabajo que hay que hacer en la sociología del poder, ahí está Max Weber, está autores que lo han evidenciado. Ahí empieza a surgir la narrativa, Julián, la narrativa para crear esos enemigos, esos molinos de viento, y sobre esa narrativa empieza a hacer su acción represiva, porque la política económica se sustituye por una política represiva. Por ejemplo, el control de precios es una política represiva al mercado. Y allí entonces hay dos procesos, que hay tres mecanismos que la sociología del poder establece, que es la narrativa, la identidad, la narrativa, la identidad y la normalización. ¿Qué sucede? Que esas situaciones anormales que para uno es anormal, el gobierno a través de la narrativa lo normaliza, que es el concepto que utiliza Michel Foucault, es un gran sociólogo, murió en 1984. Foucault señalaba justamente la idea, la palabra, él creó esa palabra, fue que la utilizó por primera vez para los gobiernos autoritarios. Normalizan lo que es normal para el resto de la población, lo normalizan, lo hacen normal, y para eso tienen que suspender la realidad. Es decir, la fáctica no existe, sino existe la realidad paralela, lo que ellos diseñan y le meten a la población. Y lo otro, que donde caen muchas personas que supuestamente son críticas del chavismo, pero que yo les he explicado a ellos que el riesgo de la identidad, ¿qué es la identidad? Cuando tú equiparas los intereses del gobierno con el país y dices,
Estados Unidos tiene sancionado el país cuando las sanciones corresponden específicamente al gobierno, a los personeros del gobierno, pero ellos engloban el país y entonces todos hablan de las sanciones del país y tú ves bodegones, tú ves restaurantes, tú ves que importan de todo. Pero y entonces ¿cuáles son las sanciones? Puedes importar todo de medicamentos, ahí tienes el todo, pero sin embargo prevalece la narrativa porque se trabaja la identidad. Tienen ahí a Jorge Rodríguez, que él es psiquiatra y sabe manejar la psique a nivel de la población. Actúa esa sociología del poder, pero a nivel individual actúa la psicología, la alienación de la mente. Entonces son dos factores que actúan. Ellos, la propaganda que ellos gastan, ¿cuánto no se gastaron en el referendo? ¿Cuánto dinero no se gastaron en el referendo? ¿Cómo iba bien vestidito y un carnaval de referendo y gastaron recursos para sacarse los 10 millones allí, que no existían? Pero esas no existían en las personas normales, como uno que no los veía. Pero para los que están alienados, sí ven esa realidad suspendida, tienen unos lentes especiales. Entonces, ese es el problema. Y ellos lo vienen trabajando de hace mucho tiempo y lamentablemente contra eso hay que batallar. Y allí parte de la oposición está haciendo ese esfuerzo, porque hay otra oposición que está pensando que ya el año que viene aumenta los ingresos y ellos pueden ahí aprovechar en esa amenaza que pueda aparecer lo próximo. La excepción en esto, para mí, es María Corina Machado, que es una mujer que tiene claro su objetivo. Muy bien, gracias, Carlos. Sigamos en este conversatorio. Sí. Conversemos. Edgar Zambrano. Adelante, Edgar. Te escuchamos, Edgar. Tiene apagado el micrófono, actívalo. Ahora sí, ¿me oyes? Sí, te escuchamos claro, Edgar. Muy clara tu intervención y empezaste por algo muy bueno, es el estilo desde el en que tomó posesión Chávez hasta ahora. Claro. Hemos tenido una economía a la deriva, una economía prácticamente que surgió dejando grandes ahorros por parte de la Cuarta República a Chávez, de los cuales tuvo el famoso Fondene, donde le dejó la bicoca de 87.000 millones de dólares y luego todo eso fue distribuido inversiones de cuales todavía no conocemos la primera. Inversiones de las cuales todavía no conocemos la primera porque prácticamente todo fueron huesos de los cuales ellos criticaban a la Cuarta República de las obras faraónicas que quedaron inconclusas, pero las de ellos se suman también las obras inconclusas. Hay tres vertientes. No se produjo inversión pública significativa e inversión privada, producto de lo que tú decías de la afectación de las 1.200 empresas que correlativamente fueron multiplicadas por 5 al resto de los demás sectores de la economía. Esto hubo
para mí un festín porque lamentablemente los venezolanos sufrimos todavía del famoso dame dos. Nos fuimos comiendo esos ahorros que fueron repartidos entre la población, y algo que me quedó grabado cuando Chávez dijo que los profesionales de la economía estábamos de más, que no les interesaban. Lógicamente, yo no sé si tú compartes conmigo que hubo un acuerdo con el gobierno cubano de que les asesorara desde el punto de vista de la administración y manejo del aparato estatal. Esto, como es sabido, fue llevando a ese lema que Julián lo decía, el empobrecimiento, y que tú lo tocaste muy bien, el empobrecimiento de la población, de pasar en promedio de $1.800 mensual a lo que hoy tenemos, que tú hablabas de entre $200, $300, y yo digo que el promedio debe estar por el orden de los $120 mensual, de los cuales prácticamente la afectación de la clase media es la que más ha llevado el palo parejo, porque muchos de los profesionales no llegan ni a entre los 20 y $30 mensuales. Esta situación ha conducido a que tengamos eso que tú muy bien trataste, que es no solamente de lo que yo veo como realidad suspendida, sino la ausencia, ¿sí? La ausencia de profesionales en el manejo de la parte económica del gobierno. No hay. Y eso nos conduce a un país sin proyección, porque también lo tocaste, los planes antes se hacían en función de los ingresos, de cómo se ventilaba la proyección en el manejo de los ingresos. Ahora tenemos que es un barco peor, es un barco sin puerto, y con una desinversión que ha llevado, pues, en el caso de Guayana, a una desinversión de las empresas que si nos vamos, en caso de que se logre, que yo lo dudo, que se logre plantearse la posibilidad de que María Corina sea la candidata, pues lógicamente que ella tendría que darle un viraje muy fuerte, y que tiene que ver primero con políticas de manejo de inversión. Lo otro, el cómo se ventila la poca inversión que pueda presentar el Estado, y cómo se puede garantizar el que se acepte una posibilidad de lograr políticas de mayor ampliación, de mayor posibilidad de la multiplicación del sector privado, pero no del sector privado que tenemos nosotros, porque desde la Cuarta República el sector privado ha vivido más del Estado.
¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? No, está bien. Está en la misma onda de lo que planteaba Julián, de darle apertura al sector privado. Aquí lo que pasa es que este tipo de gobierno, circunstancialmente, la apertura que la persona que asumimos que se había dado una apertura al sector privado, y fueron por las circunstancias, pero no por diseño. Ellos no están diseñados para eso. Es la hegemonía total. Lo que sucede es que circunstancialmente no tenían los recursos, le dijeron al sector privado, bueno, interven, participa un rato, pero deja que ellos recuperen, que el sector, que el gobierno recuperen los ingresos petroleros, y en esa medida van a desplazar nuevamente al sector privado, porque ¿cómo se explica que de tantas empresas, pone tú por lo bajito, 4.000 empresas, de esas tú no hayas devuelto, reprivatizado de nuevo, sino diste al caso de el San Miguel de la Candelaria, y bueno, no se sabe cómo fue allí el manejo, pero ok, lo abrieron. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra empresa que haya sido expropiada, que haya sido devuelta al sector privado. El de la Polar, ¿cuántas veces no lo he dicho? El de la Polar, déjenme esas empresas que yo las pongo a producir en alimentos. Así es. Yo tengo el capital, tengo la gerencia. Pues dame esas empresas que están cerradas, que yo las pongo a activar. Y no le han dado, ninguna empresa le han dado a ¿cómo se llama? A Mendoza, ¿verdad? A Entonces, Eugenio, no le han Eugenio dado, Mendoza. no, al de la INAPAN. A Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza hasta hizo tratos en su momento, imagínate, hasta con Chávez y después con Maduro. Lorenzo Mendoza está cansado de proponerle, dame esa empresa, yo las compro. Ahora, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? No le interesa. Porque dentro de su estructura ideológica, ellos un poco rescatando, ellos no quieren, porque ¿qué hacen? ¿Cuál es la virtud que tiene justamente que tenga más empresas? Bueno, que empieza la inclusión laboral, empieza la formalización de la clase trabajadora, porque no solamente tiene colapsado el aparato productivo, tiene colapsado el sistema educativo, que es el puente entre la pobreza y la inclusión. Y el sistema educativo es que te permite ese tránsito, obviamente, conjuntamente con el sistema de salud, porque con un niño desnutrido, por favor, ¿cómo puede ir? Por cierto, que ese es un tema que yo lo desarrollo. Allí hay una pérdida de población, tema. y ya se va a esperar, porque si la nutrición abarca a 3 años, 4 años, un niño de 4 años desnutrido, ese daño es irreversible. Entonces, por eso es que yo en mi trabajo hablo de la generación perdida, pero en su doble dimensión, lo que se fueron y lo que se quedaron. Hay una parte que se quedó que también se va a perder, pues, porque por el colapso del sistema de salud y por el colapso del sistema educativo. Hay un concepto en educación que se llama analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional es aquel que no va más allá de medio leer y medio escribir.
hace 2 semanas la UCAP para eso que hacen para un examen para ver quiénes podían entrar a la universidad, bachilleres, ¿no? Y de lo que presentaron, rasparon a la mitad. No sabían cálculo matemático, no sabían redactar, no sabían razonar bien. Entonces, eso estaban raspados. ¿Por qué? Porque Chávez puso un sistema paralelo educativo, la famosa escuela bolivariana. De asistencia. La escuela bolivariana, por diseño, forman analfabetos funcionales, porque le enseñan es de ideología, marxismo, pero no le enseñan contabilidad, no le enseñan matemáticas. Entonces, tienes esa generación no va a poder entrar en el mercado laboral. Están excluidos desde ya. Entonces, ¿qué sucede con la población económicamente activa? Que se te reduce y entonces aumenta la carga generacional aumenta. Bueno, ya el bono se perdió. Eso ya lo demostró en su informe en COVID, porque ya pasó ya al superar esa población a la población antigua y aumentar la dependencia, se pierde el bono. Entonces, bueno, pero eso ya no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque la población venezolana se está envejeciendo. Ya lo que Europa tardó años en invertir la pirámide poblacional, lo hicieron esta gente en 15 años. Envejeció. Y además de eso, yo también estoy manejando lo que es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad, eso influye en la tasa vegetativa, se llama vegetativa de crecimiento, la tasa de crecimiento, pero ahí influye la tasa de natalidad, la tasa de natalidad infantil. Todos esos factores yo los estoy tomando, porque ya de hecho ahí tienes también, dentro del país, tienes una generación perdida. Carlos, por aquí hay una pregunta en el chat que dice, por María José Ochoa, con el tema del Esequibo, ¿habrá alguna relación con las próximas elecciones, dado que todo lleva a cortina de humo? Allí es posible que eso lo establece la Constitución. Si el país está en guerra, no puede haber elecciones. Eso está establecido. Pero yo no creo que llegue a una confrontación bélica como para suspenderla por ese motivo, que sería lo único. Lo que sí puede suceder es que el Esequibo se ha convertido en una herramienta narrativa muy efectiva. Muy efectiva. Allí eso le ha dado a Maduro algo que es importante para él, establecer dentro de la sociología del poder, es fortalecer la identidad. La identidad. Maduro, es el país. El país frente al Esequibo, él es el país. Entonces, ahora sí tú puedes, porque en el caso de las sanciones es diferente. La sanción era contra él, pero ahora él tiene que decir, ahora yo soy el país y yo voy a defender el Esequibo. Y el único que puede defender el Esequibo soy yo, porque tengo las Fuerzas Armadas, tengo esto. Entonces, esa identidad normaliza y ya hay gente de la oposición. Mira, ahí tiene el caso de Varina. Varina fue el baluarte de la oposición y lo que se llama en sociología el cisne negro. Eso que aparece, que rompe uno se reunió con Se corta mucho, Carlos. hizo la
oposición, ah, hay que defender. Entonces, por supuesto, el gobierno va a mantener la crisis, la crisis con Guayana, la va a extender al límite, porque también recuerda que está el problema de la sanción de María Corina, que eso está en el Tribunal Supremo, pero María Corina dijo que no, que ella no se iba a someter a eso, porque qué prueba iba a llevar ella si ella no fue sancionada y ella no tiene ninguna prueba. Además, con la primaria ya allí ella se legitimó, pero esa es una espada de Damocles que tienen allí. Eso lo puede utilizar el tribunal justamente para mantener ahorita el suspenso, y ese suspenso se puede mantener hasta el final del año. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía al grupo de amigos que tengo en Caracas, nos reunimos, yo digo, mira, Maduro puede jugar a Rosalinda, ese famoso refrán donde pones todo el dinero allí porque estás tan seguro que vas a ganar. Y además, con la prueba que hicieron en el referéndum del Esequibo, que así como pusieron ahí 10 millones, de los cuales presencial 500, digital 1.500.000, intelectual el resto. Y ellos lo pueden hacer, ellos manejan Todo. el Consejo Nacional y pueden manipular eso. Y entonces el conflicto le cayó de perla a Maduro, de perla, y él lo va a llevar al límite sin llegar a lo bélico, pero allí, al límite de la confrontación, al límite. Y un año entre Carnaval, Semana Santa, la fiesta, que ahí va a gastar todo el dinero y bolsa para todo el mundo y Raimundo. Entonces, y bueno, y manejar el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ellos tienen una ventaja, que tienen un mercado cautivo. O sea, debe estructurar un mercado cautivo que con el referéndum ahí Eso es tienen correcto. toda la gente allí a quien llamar y darle su bono. Así Muy es. bien, gracias, Carlos. Continúa vigente el derecho de palabra para continuar con el conversatorio. Ahí está María Sala, que tiene el micrófono apagado. María Sala. María Sala, si quiere intervenir, que puede activar su micrófono. Voy a aprovechar, Julián, que tenemos allí a Edgar Zambrano. Edgar Zambrano estuvo trabajando en CBG allá en Ciudad Guayana, no, Orlando, así, ¿no? Sí, eso es correcto. Y estuviste trabajando en planificación, ¿no? Tengo entendido. Sí, es correcto. Conmigo un rato, un tiempo. Ahorita Trabajó conmigo. Ahorita en Ciudad Guayana está planteado un tema por parte de un grupo de empresarios, comerciantes, políticos, que están planteando, bueno, siempre han venido bajo esa misma propuesta de cómo recuperar a Ciudad Guayana. Y dentro de esa recuperación, y se presentó la propuesta formalmente en un acto allá, que planteaba de que ese proyecto pasaba por el refortalecimiento de la CBG como rectora de las empresas del Estado, o sea, que siguiera manejando a las empresas del Estado y que sea el ente centralizador de todo ese plan de progreso y desarrollo que en su momento, cuando se justificó la idea,
lo viene cumpliendo y lo cumplió. Fundamentalmente, nos recordamos al ingeniero Sucre Figuerella, quien dio muestra de cómo se gerencia una empresa pública. Y bajo este comentario, Edgar, Sí, me gustaría, si pudieras preparar una conversa con nosotros, enfocado de cómo tú ves la recuperación de Ciudad Guayana como región alternativa al petróleo, como se calificó en su oportunidad, ¿no? ¿Cómo la ves sí. tú? O sea, si la sigues viendo bajo lo que dicen este grupito de personas que son también profesionales? O sea, me gustaría ver Eh, ese planteamiento, ese enfoque, tomando en cuenta tu experiencia y conocimiento de la materia, pues, de la planificación. Exactamente. En el año 1996, nosotros hicimos un estudio el estudio de toda la región guayana, de todo, de Amazonas, del Tamacuro y el propio estado Bolívar. Las perspectivas que arrojó el estudio que hicimos, es en primer lugar para detectar las reservas probadas de los minerales que allí están en el subsuelo. 2, las posibilidades de plantear programas de inversión fundamentalmente a través del sector privado y en coordinación con el sector público, en este caso la CBG como ente rector, para desarrollar los programas no solamente de bauxita, porque no solamente se estaba dando en el estado Bolívar, sino que se encontró en otras áreas cercanas a del Tamacuro la posibilidad de grandes reservas de bauxita. Esto conllevó pues a detectar minerales como no solamente bauxita, estamos hablando de minerales como ay Dios mío, el, el oro, minerales en general que iban a nutrir, oígase bien, iban a nutrir al sector del acero, al sector del aluminio y con posibilidades de hacer convenios, y estaban ya países muy interesados para abrir la posibilidad de hacer competencia con el mismo Brasil, porque en Brasil lo están haciendo y por qué nosotros no. Entonces, el estudio nos arrojó las posibilidades de un vasto plan, de desarrollo económico al sector minero, al sector forestal, al sector, inclusive, ¿por qué no?, al sector servicios, y todo eso se diseñó y se dejó allí para las futuros planes de desarrollo. Eso lo tuvo en sus manos el ingeniero Sucre Figuerella, y él dio inicio al primer plan de desarrollo agroindustrial y al plan de desarrollo industrial propiamente, porque él dijo que no quería
volver a saber de Sidor, no quería volver a saber de otras empresas que allí no estaban, salir de Alcázar, que no están dando sus resultados y enfocarnos en que verdaderamente deberíamos de traer capital foráneo para desarrollar sectores que verdaderamente iban a multiplicar los efectos hacia las áreas vecinas, fundamentalmente Maturín, Puerto La Cruz y la región de los Llanos. Y con el plan, oígase bien, con el plan eléctrico, el plan eléctrico no solamente surtir al mercado nacional en su 100%, sino también vender electricidad a Colombia y vendérsela a Brasil. Todo eso quedó en plan. Quedó en plan porque solamente se diseñó hasta los planes de Macagua y la región esta del Alto Caroní, que donde también habían planes de desarrollo. Entonces, interesante, mira, es interesante. Lo que pasa es que yo no tengo a la mano para más o menos decirle otros aspectos que se derivan del famoso plan de desarrollo regional que teníamos para toda la región de Guayana, que iba a ser la primera región por encima de todas las regiones. Pero esa era la alternativa del futuro. Eso se habló con todos los hierros, se habló de la alternativa de desarrollo para el futuro. Ya Caracas iba a quedar y los demás sectores iban a quedar minimizados en cuanto al impacto que iba a tener la región guayana en lo que se había denominado el desarrollo hasta el 2020. Eso es todo. Muy bien. René, ya tenemos prácticamente 2 horas de conversatorio. No sé si... No, está bien. Yo creo que ya sobrepasamos los límites hasta ahora definidos. Creo que, bueno, Zambrano. ¿Cuántas personas se conectaron, Julián? 10. 10. Zambrano, te dejo allí el planteamiento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y ya vamos a intercambiar el teléfono a través de ¿Cómo Carlos. no? Y ¿Cómo no? a ver si preparamos ahí un trabajito que me interesaría plantear ese tema, que estoy seguro que va a tener mucha audiencia en la región de Ciudad Guayana, donde está planteado el tema de siempre, ¿no? Creo que es un tema repetitivo después que las cosas cambiaron totalmente. Pero es bueno, y máxime que el próximo año, como lo decía Carlos, en caso de que se manejen las alternativas, yo digo en el tablero del ajedrez se den las posibilidades de que se vaya, se permita al menos un candidato que le haga frente a Maduro. Yo creo que sí, porque Carlos no lo dijo, pero ellos no llegaron a los 10.600.000. Eso es en la fábrica que tienen ellos en el CNE, que a nivel internacional, con la foto que se distribuyó, se vio que fue
prácticamente minimizado el efecto del Esequibo. Entonces, eso que dice Carlos con el psiquiatra loco que está allí, todo es posible, ojo, todo es posible. Lo que a mí me preocupa mucho, a mí me preocupa mucho es que no hayan, ellos con la experiencia de Barinas no se van a dejar pasar ese try y posiblemente dejen de alternativa a un candidato de oposición que no sea muy bien visto por el resto de la población. Eso es lo que a mí me preocupa. Y eso lo van a hacer ellos, porque ellos están enfrentados a más que el manejo económico, el de permanecer. Por eso lo decía, permanecer, igual que el modelo cubano, permanecer en el poder a costa de lo que sea. Porque ellos dirán, con las remesas de los venezolanos que están en el exterior y con 3 cositas por ahí nos basta. Y es lastimoso que volvamos a tener de nuevo a esa gente ahí. Muy bien, voy a detener la grabación para luego despedirnos.